Hola, buenas, bienvenidos a un vídeo más del Departamento de Inglés. En esta ocasión vamos a hablar acerca de dos palabras en inglés bastante parecidas, likely y probably. Vamos a ver cómo se utilizan, en qué se distinguen y qué tienen en común. En primer lugar, ¿qué hay que tener en cuenta para utilizar likely y probably? Ambos indican probabilidad, pero no son el mismo tipo de palabra, es decir, aunque ambos acaban en ly, que en inglés es indicativo de adverbio, likely puede y suele, de hecho, actuar como un adjetivo. Por tanto, la estructura gramatical a la hora de utilizar ambos es distinta. La estructura en la cual hemos de incluir un adjetivo no es la misma que la estructura en la cual se incluye un adverbio. Y ambos modifican o bien el sentido del verbo, si se trata de un adverbio, o bien el sentido del sustantivo, si se trata de un adjetivo. Vamos a comenzar con likely. La estructura que suele seguir likely es el verbo to be, el auxiliar, likely, y el verbo en infinitivo, es decir, infinitivo estricto, con to. Por ejemplo, Martha is likely to travel this weekend. Es probable que Marta viaje este fin de semana. Sin embargo, en este caso vamos a traducirlo como ser propenso a, ya que likely está actuando como un adjetivo. Es decir, tenemos que meter el verbo ser, el verbo to be. Como está actuando como un adjetivo, vamos a hablar acerca de un consejo que nos puede servir en caso de no recordar si likely debe ir con el verbo to be. Si en una frase en la que hemos metido likely quitamos la estructura del infinitivo y en vez de likely podemos sustituir esa palabra por otro adjetivo como pretty, por ejemplo, quiere decir que likely estaría actuando como un adjetivo. La conclusión es que todo adjetivo necesita el verbo to be en inglés. Así que si al sustituir en la frase likely por otro adjetivo sigue teniendo sentido, es decir, se sigue necesitando el verbo auxiliar, significa que likely está actuando como adjetivo. Por ejemplo, Martha is. Si dejamos un blank space, un hueco, y podemos poner pretty, Martha is pretty, y sigue teniendo sentido, quiere decir que podemos poner likely también, ya que likely en este caso está actuando como un adjetivo. Otra cosa que hemos de tener en cuenta es que, en este caso, al actuar como un adjetivo, está modificando el sentido del sustantivo, es decir, la probabilidad o posibilidad hace referencia a Marta en sí, no a la acción. El verbo to be está hablando de Marta, está haciendo referencia al sujeto de la oración. Aún funcionando como adjetivo, likely también se puede utilizar de otra manera. Por ejemplo, he is the likely loser of the competition. Él es el posible o probable perdedor de la competición. En este caso, sabemos que sigue siendo un adjetivo porque hace referencia a un sustantivo, a la persona. En este caso, he, que es el sujeto, no ya al verbo. Y por último, likely también puede funcionar como adverbio, modificando el verbo, la acción en sí y no la persona que la lleva a cabo. Por ejemplo, it is likely you will finish your homework before noon. Es probable que termines los deberes. No estamos enfatizando el hecho de que seas tú el que los termine, sino de que la acción es probable que tenga lugar. Y en segundo lugar tenemos probably. Probably es un adverbio y se traduce como probablemente. Todo adverbio en inglés, es decir, toda palabra que acabe en ly y que sea un adverbio, se traducirá en español con la raíz y el sufijo mente, como todos los adverbios. Es decir, probably significaría probablemente. O tal vez, también se puede traducir como tal vez. La estructura es el verbo auxiliar en futuro, es decir, el will o el won't, la palabra probably, el adverbio, y el verbo principal, pero en infinitivo sin to. Esta diferencia es muy importante. No utilizamos un infinitivo estricto, sino un infinitivo sin to. A veces, para comprobar si está bien situado en la estructura gramatical el adverbio, podemos sustituirlo por verbos modales de posibilidad o de probabilidad, tales como might, may, could. Por ejemplo, it will probably rain, podríamos decir it might rain, y seguiría teniendo sentido la oración. En último lugar, aquí tenemos algunos ejemplos.
Es decir, con una misma frase, para expresar probabilidad, ¿cómo podemos utilizar tanto likely como probably? Ricky probablemente viaje a Estados Unidos. La primera opción que tenemos es Ricky is likely to travel to the USA. Likely está actuando como adjetivo. Tenemos el verbo to be conjugado, el is, y está haciendo referencia al sustantivo, es decir, a Ricky. En segundo lugar, it is likely Ricky will travel to the USA. Aquí likely está actuando como adverbio. Un consejo a tener en cuenta en este tipo de oraciones, aquí estamos utilizando el impersonal, ya que estamos poniendo el sujeto it. Por ejemplo, cuando hablamos del tiempo meteorológico también utilizamos it. It will rain, porque es impersonal. En ese caso sabemos que likely no está haciendo referencia a ningún sujeto, ya que no existe, sino que está haciendo referencia a la acción. Por eso sabemos que es un adverbio. Y por último, Ricky will probably travel to the USA. En este caso estamos utilizando probably. Sabemos que es así ya que podemos sustituirlo por might. Ricky might travel to the USA. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Muchas gracias, espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en el siguiente.